Páginas marchitas de mi Cuba amada, historias grabadas en cada jornada, lágrimas que secaron el viento y el tiempo, sueños de libertad que flotan en el viento. Mis hermanos lloran, sus voces apagadas, bajo el peso de ideologías desgastadas. Quiero despertar de esta pesadilla fría, ver mi Cuba libre, sentir su alegría. Luz en el horizonte, el mar va a cantar una historia nueva, juntos vamos a crear. Sombra de odio que divide el suelo, mi pueblo lucha con coraje y anhelo, las manos unidas en busca de paz. Cuba floreciendo será nuestra faz, cada paso firme, cada voz unida. El futuro espera, la esperanza es vida. Quiero despertar de esta pesadilla fría, ver mi Cuba libre, sentir su alegría. Luz en el horizonte, el mar va a cantar una historia nueva, juntos vamos a crear. Luz de la mañana brilla en mi corazón, construyendo caminos hacia la razón. Que el eco de risas resuene en las calles, nuestras almas gritan, nadie más nos calle. Quiero despertar de esta pesadilla fría, ver mi Cuba libre, sentir su alegría. Quiero despertar de esta pesadilla fría, ver mi Cuba libre, sentir su alegría. Luz en el horizonte, el mar va a cantar una historia nueva, juntos vamos a crear. Páginas marchitas, pero no olvidadas, Cuba mi amada, en ti nuestras esperanzas. El tiempo sanará, el viento cambiará, y en el sol naciente mi Cuba brillará. Muy buenas noches, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy tenemos este segundo conversatorio con nuestro amigo Víctor Manuel desde Chile, y en esta ocasión nos vamos a centrar en varias preguntas interesantes sobre el tema de la Cuba, de su pasado, presente y futuro, que es lo que más nos inquieta también. Y entonces, bueno, sin más, ya él es conocido y aquí está con nosotros ya, y vamos a hacer primero una pregunta. Bienvenido, amigo mío. Vamos a hacer aquí la pregunta, una de las preguntas del millón, que es lo que me preguntan tanto gente de fuera de Cuba. A mí, en mi caso, los israelíes me preguntan mucho, ¿y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y otra gente me lo han preguntado, gente de España, de todas partes, y los cubanos mismos nos preguntamos a veces ¿por qué? Y esta es la pregunta, que es ¿por qué no se han revelado antes? Y yo pienso que la pregunta está hecha desde, este tipo de pregunta está hecha desde un poco desde el desconocimiento. Está hecha desde el desconocimiento y de la no comprensión de lo que, por qué esto ha pasado. Esa pregunta ha caminado a mi alrededor durante casi toda mi existencia, de todo el tiempo que estuve en Cuba. ¿Cómo es que las personas no compartían estos puntos de vista que yo tenía, que eran tan planos, la familia primero, la propiedad privada, todas estas cosas? Pues nadie, no. Entonces, ha sido motivo en mi vida durante años y años y años y años de buscar algún tipo de explicación. Y bueno, no quedó otro recurso que apelar a la psicología, a lo que es la manipulación de masas. Esta hemorragia, este tsunami de información y de gente con un micrófono
y una cámara hablando cualquier barbaridad, fustigando, levántate, protesta a esto, el otro por allá, y entonces todo el mundo es una batalla contra los cubanos, como si los cubanos fuéramos las personas más cobardes, más tontas, más bobas, y muy diferente del resto de los otros países donde inclusive ponen unos ejemplos de cosas que están sucediendo en, no sé, en Egipto, en Ucrania, de la gente que sale para la calle y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero ninguno ha tenido, solo el pueblo hebreo puede hablar de estas cosas, o sea, los judíos en este caso. Y por eso habíamos quedado en que íbamos primero a tocar el tema de paisaje después de la batalla, cadena perpetua, y después entramos entonces en las explicaciones cognitivas que van a ser muy fáciles de poner en pantalla, de que ustedes, como yo te decía antes, en el caso de los judíos, el tema es que finalmente aprendimos que no había más nadie para ayudarnos, que era un tema que teníamos que resolver y no buscar esperanzas en nadie que al final no nos iba a ayudar. Que hubo gente que ayudó, yo no lo voy a discutir, hubo gente que se pronunció, pero al final, a la hora de crear el Estado, tuvimos que hacerlo solitos, hombro con hombro, y enfrentados a una marea de ejércitos enemigos que se metieron a cortarnos la cabeza. Y la misma historia, todo lo que vino del holocausto, todo fue en los campos, porque cuando se pidió incluso bombardear las cámaras de gas, no quisieron bombardear las cámaras de gas. Y después con la inmigración a otros países tampoco querían recibir. O sea, nos ponían cuotas para entrar. Hubo de todo, ¿no? Y nos dimos cuenta, no estamos solos, nos tenemos uno al otro y eso fue una conciencia muy fuerte. Había una frase en hebreo que decía el Alex Beit, que es embreirá, es una palabra que quiere decir no hay alternativas, no tenemos más alternativas. Y esta es la vida o esto. Y bueno, así fue que pudimos echar adelante, pero con mucha unidad, mucha unión, no en el sentido político, ¿no? Unión como de verdad, como pueblo, como tal. Eso es lo que nos hizo poder salir adelante. Abrazar el paradigma de la libertad, ¿entiendes? Principal, como todo. Bueno, pues volvemos al contexto de Paisaje después de la batalla. Este filme se estrena en el año 1970 y yo, producto de estar en Isla de Pino, en el pueblo de un director polaco, Andrzej Wajda, no sé si se pronuncia así o no, yo no sé de polaco. ¿Entiendes? Pero bueno, están ahí, está en internet todos los datos que los pueden, yo no los tenía. Yo en el año 71, yo ni sabía de qué película. Entonces, esa película se ponía allí en un cine al aire libre que había en el pueblo de la Fe, en el pequeño circulito ese donde siempre hay una iglesia y un parquecito y la farmacia y no había otra cosa que hacer y yo voy a ver la película. La película sale una muchacha muy bonita, sale un intelectual que es el que va narrando lo que pasa, pero lo que se me queda es el final de la película. Estando ya aquí afuera, me dediqué horas y horas a buscarla y descargarla y yo la tengo. Y la volví otra vez a repasar. Bien, ¿qué dice esta película? ¿Por qué este señor polaco habla así? Esta película es de lo más interesante, es que sucede en un campo de concentración, de muerte, uno de los tantos campos de la muerte que habían en Alemania, donde fuera, el campo y entonces ya se sabía que los alemanes se estaban yendo porque venían las tropas americanas y rusas, y entonces llegó el momento de la liberación. O sea, se rompieron las puertas y se le quitó la electricidad a las cercas donde murieron algunos de los personajes que van construyendo la trama de la película, y sale toda aquella tropa de personas, de huesos con piel, no sé cómo lo hicieron, con aquellos harapos, y se pararon delante de la puerta. Y ahí se quedaron. Ellos no sabían qué hacer. Se habían quedado ya sin ese contexto de ese derecho que nace con nosotros, que es el libre albedrío que nos otorgó Dios. O sea, por eso todas estas cosas hay que traerlas juntas. Esto nace a partir de la leyenda de la serpiente, de la narración de la serpiente y el árbol con el fruto,
del conocimiento del bien y del mal, que es el libre albedrío en definitiva. Es lo que nos hace más seres humanos que cualquier otra cosa. Yo creo que de todas las películas estas, incluyendo la de Steven Spielberg, este director polaco hizo una puesta en escena extraordinaria. Vaya, que no se sienta, no sé, conmocionado por lo que él está poniendo allí. Eso. Dentro de esta situación está ocurriendo un murmullo en una de las partes, y es que este grupo de liberados que estaban para morir, pues deciden, se encuentran con una de las gentes que los maltrató, yo no sé, no recuerdo ahora si era alemán o no, y este grupo de personas sin ton ni son, lo que sí estaban dispuestos a hacer fue a destribar a esta persona. Y lo pusieron y le dieron golpes y golpes y golpes hasta que se terminó. Ahí están en las narrativas de la película. Estas dos escenas son escenas escalofriantes y muy reales. Yo creo que solo un director polaco, como lo que le ha pasado al pueblo polaco, que es una historia de que hay que sentarse a leérsela de lo que le ha pasado a ese pueblo, de las cosas que pasaron en Varsovia, creo que es la capital, ¿no? Los guetos y las cosas que le pasaron a los judíos. Bueno, no es el caso. Y después viene la otra película que es más fresca, esa es Cadena Perpetua de Morgan Freeman y Tom Robbins. Y dentro de esto está Mr. Brooke. Te lo voy a dejar, Mr. Brooke. Mete a Mr. Brooke aquí en el cuento este. Sí, lo tengo, porque incluso era tema de un programa que yo iba a hacer, pero decidí finalmente que no, porque aquí lo vamos a tratar. Para la gente que no recuerda, el señor Brooks era en esta película fabulosa de Frank Darabont, esta película que en Cuba se conoció como Cadena Perpetua, que se llama en realidad The Shawshank Redemption. Es el Cadena Perpetua que trabaja Morgan Freeman y Tim Robbins, que son los papeles protagónicos, y había un señor, Mr. Brooks, que era el bibliotecario de la prisión, y llevaba tantos años ahí que cuando le dan la libertad, él amenaza 50. Incluso con matar a otro, 50 años, 50 años, con tal de que no lo liberaran, porque él no sabía que iba a ser fuera de la prisión, y cuando al fin sale, que le dan la libertad, él termina suicidándose, se termina ahorcando, porque no sabía qué hacer con la libertad. Ya, y uno de los presos le comenta al otro, ya está institucionalizado. Ya está institucionalizado. Entonces, ahí ya con estas dos escenas que ustedes pueden ir imaginando de la narrativa nuestra, por favor, perdónenos que no somos especialistas en narración, estamos tratando de hacer esto como si estuviéramos en la esquina y un grupo de cubanos que no vamos a estar en la zona caliente para discutir de pelota, sino estamos hablando de lo que nos ha pasado y de qué es lo que viene. Y entonces yo escucho a todas estas personas. Son ofensas tras ofensas. Y sale a la calle, haz esto, haz lo otro, y que se yo, o sea, diciéndole a la gente que haga en Cuba lo que se supone que debe suceder, pero no sucede. Lo que yo hubiera querido que hubiera sucedido, supone que sucediera, que se masificara en el año 80, pero que no sucedió. Y entonces ahí tú empiezas a romperte la cabeza. Dice, bueno, es que mira, hasta yo mismo reconozco que yo en muchas veces yo he sentido un poco de ira, ¿no? Injusta. Y yo he sentido un poco de quizás no diría desprecio, pero sí un poco de malestar por ver la inactividad de la gente, la pasividad en Cuba. Pero después cuando tú te pones a reflexionar y cuando tú te pones a ver lo que ha sido esta maquinaria represiva, cómo ha actuado en la psiquis de la gente, con las cosas que ha hecho, que ha sido peor que en muchos países que los que eran socialistas, ha sido hasta peor. Y todas estas cosas que hizo la mentalidad diabólica de este señor, de maledicto, como se llama, mira, hay cosas que hay que tener bien en cuenta, cómo funciona esa maquinaria y cómo ha actuado eso en la mente de las personas, para tú entonces después lanzarte y tú decir, mira, haz esto, haz lo otro. Y no me refiero a que uno esté seguro y que uno desde la seguridad quiera que otro que está en peligro haga otra vez. No, yo no me refiero a eso porque yo tengo mi derecho a pedirles también cosas, porque yo hablo por ellos también. Eso no tiene nada que yo soy tan cubano como que está dentro. Yo eso creo que no tiene ninguna.
Pero bueno, Bueno, siempre hay que tener cierta, yo creo que cierto nivel de reflexión y claro. de cinismo para tú decir, bueno, mira, esta gente está en esta situación que yo no estoy. Yo en el año 20 tuve experiencias cercanas a la muerte. Esas experiencias cercanas a la muerte son muy complejas porque cuando ya uno llega y le pide a Dios que yo quiero morir, quiero salir de donde estoy, de lo que me está pasando, y después Él viene y te susurra al oído, pero es que vas a dejar a tu esposa y a tu hija sola, todavía tú tienes cosas que hacer aquí. Y cuando tienes este tipo de experiencias, pues te ayuda a reflexionar. Y entonces en el caso de todas estas personas que dicen esto, lo otro, yo me quiero referir al Nuevo Testamento, una de las partes, no sé cuál de ellas, donde cuando están crucificando a Cristo, Él le dice, perdónalo, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. Y es verdad que solo desde la más absoluta ignorancia, pues yo que he estado también, tú que has estado haciéndote la pregunta, ¿cómo es que esto ha pasado? Pero todo tiene una explicación. Y entonces, bueno, vamos a entrar en la primera parte de esto, de por qué los cubanos no se han revelado, por qué no ha pasado. Y aquí entramos en el primer tema. Se llama la disonancia cognitiva. Yo creo que todas las personas pueden, con mucho tacto, la Wikipedia y con mucho tacto la inteligencia artificial, porque todos Sí. están Yo muy... les tengo mucha reserva con tanto con la inteligencia artificial como con la Wikipedia. Tú sabes que yo voy a escribir todo uno de mis debates, porque yo he tenido 4 debates con ella y todos los he puesto a mis pies. Los he puesto a mis pies. ¿Por Sí, qué? yo la Porque obligué, la historia la tengo aquí. la obligué a pedirme disculpas porque era Claro. un descaro ya, era... Y entonces, esta disonancia cognitiva, ¿qué cosa es la disonancia cognitiva? Bueno, vamos a ver, yo lo voy a leer porque yo no tengo ya, yo Lo estoy puedes leer, viejito ya. lo puedes leer. Yo estoy viejito y entonces no tengo esa memoria que tienen otra gente. Yo hice un programa incluso que la gente lo puede buscar después sobre el tema de la disonancia cognitiva. Bueno, el resumen de ella es este. La disonancia cognitiva es el estado desagradable que se produce cuando nos damos cuenta de que dos cogniciones, generalmente una actitud y una conducta, son contradictorias e incongruentes. Incongruente. ¿Cómo se pone de manifiesto esto? Muy interesante. Pero yo soy revolucionaria. No, yo soy revolucionario. No, le cayeron a golpe a mi hijo y está preso y no me lo dejan ver. Pero yo soy revolucionaria. O sea, ahí hay una... Entonces tú caes en ese mar que ya ha sido sembrado en ti. Y tú no sabes por qué tú te vas a decir, ay, yo me erizo. Es parte del famoso daño antropológico. Parte del famoso daño antropológico. Que es un daño espantoso. Vamos entonces a la otra parte. Espérate, que es este otro mouse. Vamos ahora a tener en cuenta esta disonancia cognitiva y vamos a entrar en lo que es la indefensión aprendida. Este es el golpe maestro. Porque yo que estoy... Ese es el paralizante, el factor paralizante. El paralizante. Yo de que estoy desde el principio, donde vi despojar a todas las personas de sus pertenencias. Tú no te puedes imaginar las cosas que yo vi cuando quitaron a los carros de frita que estaban allí en los portales de la Manzana de Gómez. Esos señores que toda su vida habían vivido del pan con tortilla, de la minuta y de los ostiones. Yo no sé si tú te recordarás cuando tú estabas... Algunos llegué a ver, porque yo era muy pequeño, pero... ¿Tú entiendes? ¿Cómo tú le vas a quitar vendían naranjas, limonadas, estaban los limpiabotas. Exactamente. O sea, a mi casa iba un señor que él ya sabía que él tenía ahí garantizado un par de pesos, 2, 3 pesos, no sé, lo que mi papá le daba, porque él venía con su cajón y se sentaba y todo en la sala, ahí mi mamá sacaba todos los zapatos, las botas y él la dejaba todo reluciente. Bueno, vamos a la indefensión aprendida. ¿Cómo se logra esto? Bueno, la indefensión aprendida es un fenómeno que ocurre cuando una persona experimenta una situación negativa y no cuenta con los recursos suficientes para hacerle frente. En consecuencia, empieza a pensar que no podrá defenderse nunca de este tipo de situaciones.
O sea, voy a poner un solo ejemplo. Hay un fatalismo absoluto. Absoluto. Vamos vamos a seguir corriendo esto un poquitico. Entonces, para el ejemplo que voy a poner de esta de la indefensión aprendida, ¿no? O sea, esto sumado a la disfunción cognitiva es cuando el trastorno avanza, también se da una desestructuración del pensamiento y de la percepción de tu realidad. Sobre todo el pensamiento crítico se va. Exacto. O sea, tú te conviertes ajena. Te puedo explicar lo del remolcador 13 de marzo. Cómo los señores que estaban sentados en la famosa Comisión de Derechos Humanos, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. ¿Te entiendes? ¿Cómo es que eso pudo pasar? ¿Cuánta desesperanza llega a un pueblo desangrado donde la élite pensante de los primeros años de la revolución arrancó y se fue porque sabía lo que venía? Y entonces médicos, doctores, científicos, farmacéuticos, claro, que se fueron porque ya lo que viene. La frase lapidaria esta de nada va a cambiar. Hagas lo que hagas, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Y entonces ahí, cuando ese trastorno avanza, ya tú tienes una desestructuración del pensamiento y de la percepción. No creen todas estas personas que están afuera, que están pidiendo algo que no van a encontrar cuando lleguen allí. ¿Tú crees que alguien lo va a entender? ¿Tú crees que tantos años de adoctrinamiento total, de torcer la realidad, de todo eso que ha entrado a ese pueblo, ese trastorno, ese daño antropológico, tú le puedes pedir a las personas, vamos a hacer una elección para restituir la C40? Señor, hay que sentarse a pensar cómo vamos a resolver. ¿Por qué? Porque a mi ver, esto es a mi ver, cuidado, no va a ser que me cogen todos los constitucionalistas eso y hacen, ¿cómo se llama? El ahorcado que hago yo con mi nieto, ¿no? Me ponen en eso y empiezan a ahorcarme. No lo dudo, no lo dudo, no lo dudo. No lo dudo, ¿no? Y entonces, que además me han ayudado mucho. O sea, no estoy diciendo que las personas no sepan de lo que están hablando. Ellos lo saben. Ellos lo que no han pensado en esto. ¿Cómo? Entonces, ahí viene, vamos a ver qué viene ahora. De cómo, espérate, que tengo que coger otro mouse. Esto es un rollo, esta tecnología, esto vuelve loco. Vamos entonces ahora a cómo aquí paro ya. ¿Cómo es que se ha podido establecer todo esto? Esto no lo generó un solo cerebro. Esto, o sea, las personas que suponer, permítame un pequeño paréntesis, que vimos los primeros conciertos de Silvio Rodríguez y lo que pasaba cuando él tocaba la guitarra. Estoy hablando de aquel programa, pero mientras tanto, donde él era flaquito, qué sé yo, y quiénes fueron los que vinieron a alectar al Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central y todos los especialistas y gente que vienen con inteligencia para poder poner en práctica todo esto. Y dentro de todo esto llegó lo que logró que esto sucediera y que nos quedáramos sin saber. Lo único que nosotros tenemos en la mente, nuestra única esperanza es irnos, para después llegar a Miami, ir a pedir Fustan y decir, no, en realidad la revolución no fue tan mala. Tenía cosas buenas. Óyeme, te lo digo, a mí casi, yo no muero de infarto porque no los escucho. Es que de eso, tristemente, hay mucha gente que tiene esto. Bien. Pero yo tenía el perfume tenía tal cosa. Es una cosa increíble. Bien. O gente que está todavía comprando carne rusa y se va a buscar uniformes de esto de seremos como el Che para mandarlos y bueno, esto es tremendo, ¿no? Una de las preguntas interesantes que yo me hacía cuando caminaba por el bulevar hacia abajo en búsqueda del mar, voy a tocar los espejuelos, del mar, era ver toda esa gente que estaban vendiendo gorritas y cosas de Che.
Sí. Y eso me llamaba la atención. Nunca los impedí porque tenemos que hacer su dinero. Bueno, vamos entonces al tema. Vamos al tema de lo viejo que es este tema. El control ideológico y adoctrinamiento. ¿Cómo se genera esto? ¿Y quién es el dueño de esta técnica? ¿Y cuántas personas fueron a entrenarse? ¿Cuántas personas fueron aquí y allá? Y entonces viene la doctrina pavloviana, que es de Iván Petrovich Pavlov. Esto se convirtió en un dogma científico que justificaba el control estatal sobre la vida individual. Las teorías de Pavlov fueron elevadas a una posición casi religiosa dentro del campo científico, mientras que otras corrientes de pensamiento fueron marginadas o censuradas. Esto permitió al régimen, estoy hablando de Stalin. Como la gente lo conocía como el viejo de los perros. Exactamente. Esto permitió, no, porque esa es la parte. Vamos a ver por qué el asunto de los perros. Es lo mismo que pasa con la UMAP y los homosexuales. O sea, lograr manejar un término, establecértelo y que tú lo repitas constantemente cada vez que hablas de lo que ellos quieren que tú lo digas. Hasta que ya se convierte en parte de tu subconsciente, ¿sí es así? Exactamente. Y entonces ya esto permitió al régimen justificar prácticas autoritarias bajo la premisa de que el comportamiento humano podía ser modificado y dirigido por el Estado. Señor, si usted no se da cuenta de que hemos sido sometidos a este experimento, con él acabaron con todo. Y además tenían la experiencia de todo el pueblo ruso, o sea, del pueblo soviético. Entonces, dentro de todo esto, ¿cómo vamos a establecer este condicionamiento? Bueno, pues es en la educación como medio de adoctrinamiento o de condicionamiento, mejor dicho. Educación como medio de condicionamiento. Extremadamente fuerte. Y bueno, aquí nadie necesita recordar, yo creo, la boina, la pañoleta, el seremos como el Che, la marcha del 26, el himno del guerrillero, el marchadito a lo militar, el dedito aquí, y las consignas, el himno de los pioneros, y vamos a echarle flores a Camilo, y tarará. Nadie necesita recordarlo para saber que esto era puro adoctrinamiento de la noche a la mañana, las composiciones que tenías que hacer, los párrafos que tenías que leer en el matutino. El matutino aquel era una pieza central de todo aquel adoctrinamiento. Era una pieza central el matutino aquel. Y así, pues, eso es más que una muestra, lo que se veía. Porque eso continuaba, iba desde la primera, desde el kindergarten, desde que tú estabas jugando con plastilina, ya empezaba y pasaba después toda la primaria, la secundaria, después las escuelas del campo, que te alejaba más del núcleo familiar, el trabajo esclavo, y ya todo eso hasta tu vida adulta. Todo era así, desde la noche hasta la mañana, porque te salías de la escuela y después, bueno, vamos a verlo después, que es la televisión y los medios de difusión. O sea, esta educación como medio de condicionamiento, que ya está estructurada por lo que viene de Pavlov. O sea, toda esta gente generaron. Y el que pensaba distinto, apártamelo. No, este tipo, entiérramelo ahí y no me lo dejas hablar. Entonces, se genera, es como cuando tú haces un cruce entre dos animales, ¿no? Nada más que se va generando gente de esos dos, no hay liga. Y entonces en las escuelas se implementaron métodos que buscaban reforzar conductas deseadas mediante el uso de recompensas y castigos, siguiendo los principios del condicionamiento clásico. O sea, cuando entreno al perro, ¿te entiende? Esto fomentó una cultura educativa que priorizaba la conformidad y la lealtad al régimen. ¿Sobre quién? El gran temido, el pensamiento crítico. Entonces, si tu estructura desde preescolar está basada en esto, señores, ¿cómo tú le vas a pedir a una persona que piense en libertad? Vamos a paisajes después de la batalla. ¿Entiendes? O sea que es algo ilógico. Entonces, vamos a continuar con este detallito que viene. Espérate que me equivoqué de mano. Ay, señor.
Habrá que llegar a viejo lo último. Tiene su recompensa, ¿no? Porque ahora me estoy divirtiendo hasta cierto punto. Porque esto trajo un pensamiento que no sé de quién es. Que además yo lo estructuré, casi me lo tengo aprendido de memoria. Aquí lo puse para leerlo. Porque cómo es que la gente va para la plaza. Y cuando llega a la plaza, se está divirtiendo, se está riendo. Esta gente está ahí porque quieren, pues nadie va con la cara. No, hey, Cuco, ¿qué? No, aquí estoy en la guardia. ¿Tú entiendes? ¿Qué les pasa? Que están en la concentración, están en la reunión del poder popular. Yo despedí personas para los Estados Unidos que se iban ya por reunificación familiar. Sobre todo una persona que yo conocía que tenía además vaya, aquello era lo más grande de la vida, un culo tentón de esos que solo los negros o tentones de allá de África tienen. Pero bueno, era. Y ella se iba ya el 15 de enero para los Estados Unidos a reunirse con su hija. Y estaba dándole vuelta a la caldosa en el medio de la calle. ¿Cómo es posible? Y todas esas preguntas tú le haces, bueno, ¿cómo las voy a explicar? Bueno, pues las estoy explicando, señor. Las estoy explicando simplemente porque lo único que deseo es que esto se conozca, que hayan más personas, porque yo no me las sé todas. Solo puedo alimentarme de los comentarios que van a poner ustedes, de las cosas lógicas. Es como los animales del circo. Que ellos hacen lo que se les ha obligado, lo que se les ha enseñado a hacer y ya lo hacen ya por... Ninguno de ellos lo sabía hacer, pero lo hacen. Entonces, esto generó este pequeño escrito que voy a decir ahora aquí, que a lo mejor es yo no sé de quién es, pero me llegó y me sirve para el componente de esto que estoy planteando, porque esto que estoy diciendo aquí es, ¿cómo diríamos? Son mis reflexiones, que además la he ido comentando de una forma u otra y me he encontrado personas que dicen, coño, es verdad, y que Abraham se encargará con la magia esa que él sabe hacer de su trampa y de todas las cosas esas que él hace fantásticas. El bosque seguía muriendo y los árboles seguían botando por el hacha. Era tan astuto el hacha que los había convencido que por tener el mango de madera era uno de ellos. Un cambio de la realidad en Cuba es la única forma de ser conscientes del daño que nos han hecho. Este cambio solo lo han podido obtener el grupo más avanzado de las sociedades, en los cuales yo ni siquiera me encuentro. Hay otras personas que son más cabezonas que yo, ¿entiendes? Que saben más, que es lo único que puede cambiar ese pensamiento, esa realidad. Tú no puedes pedirle a nadie que haga con la libertad, que la pida, si no sabe de qué se trata. No sabe de qué se trata. Por eso estamos en Paisaje después de la batalla y por eso estamos en Mr. Brook. Señores, estamos en por favor, no porque además se piensen necesita un cambio tan estructural, tan grande y tan profundo, porque eso es lo que la gente lo que no se ve es lo que está en lo profundo. O sea, tú de economía, mira, puede que empiece a surgir gente, personas que vengan a invertir a Cuba, gente que vengan a aportarte a la economía, o sea, que las cosas empiecen a ser mejor, que se empiecen a remozar las casas, que se dejen de caer, pues todo está bien, todo eso puede ser. Pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasó con todas estas generaciones, con toda esta gente que está dañada hasta este punto? No, es que no te entienden. Está el problema real. Y tú tratas, entonces la gente se limita a la parte física nada más. No, vete también adentro aquí, a lo que hay adentro. Es por eso que es importante. Yo pienso que esto va a generar, ojalá que sea así, que tu canal avance, de que tú puedas obtener dividendos bien ganados a través de poner la verdad en pantalla, de no andar con subterfugios. Esta es la última, no, yo sí. No. Eso es contradictorio. Generalmente de decir la verdad y explicarle a la gente y tratar de es lo que no da dividendos, ¿me entiendes? Lo que da dividendos es otra cosa, lamentablemente. Milei, que no lo quise meter dentro de esta matraca,
va a representar, ha estado representando y va a representar uno de los pilares de los nuevos paradigmas que van a establecerse en Occidente, con sus cosas y con su, qué sé yo, pero lo va a hacer y lo está haciendo y lo está quedando muy bien. Y entonces, después que tú ves toda esta situación, digo, ¿y por qué la gente le sigue pidiendo a quien no tiene nada que ofertar? A quien lleva no sé cuántos días sin electricidad, sin agua, obstinado, en un sistema de supervivencia. O sea, yo veo como si tú estuvieras en un bosque en el África, ¿tú entiendes? Y entonces tú nada más que lo único que tienes es las manos y los pies y qué sé yo, y estás tratando de ver cómo te encuentras con un coco o una fruta o algo para comer, no sabes dónde vas a tomar agua. O sea, pedirle que haga, que se sublime. ¿Tú crees que los cubanos que están allí son bobos? No son bobos. Ellos saben que no importa lo que ellos hagan. Ya lo saben, porque tienen la experiencia de estos jóvenes que están ahora. O sea, esos jóvenes tienen 30 años. ¿Saben lo que ha pasado en 30 años? Que no ha pasado nada. Que nadie se ha puesto de parte de ellos. Incluyendo que cada vez que la caldera coge vapor, viene alguien y pincha la tapa. Sí. Y se desinfla. Siempre ha sido así, siempre ha sido sostenido. Y eso puede ser otro programa, ¿no? Es que tienen una cantidad de tácticas y de cosas para lograr quitarse de encima el ruido, ¿no? Que ellos saben muy bien cómo se hace. Y de ahí viene todo esto que hemos hablado de la psicología, de todo esto viene de... tú empiezas fusilando y imprimes el terror en las personas y después tú empiezas a hacer esto y tú ves que la gente sigue, por una mecánica te sigue y tú vas a seguir con otra cosa y otra cosa y le vas sumando hasta que los vas convirtiendo en una persona con un cerebro totalmente condicionado, totalmente es caballudo, es una cosa que no tiene, perdió el sentimiento crítico, perdió el libre albedrío, lo pierde. Todo. Las Y personas allí yo les explico. Es tristísimo. Es triste. Entonces, bueno, vamos allá a terminar esta parte, ¿no? Va a dejarla como segunda parte ya. Pero antes de la segunda parte, yo quiero hacer un avance de lo que viene. ¿Tú entiendes? Nosotros que estamos ahora tomando con el señor Trump a nuestra cabeza, qué sé yo, bueno, pues vamos a, ¿cómo es el bailecito que él hace? Él no se imagina a los latinos como bailamos. No. Él se ve que es patón, es pobre, pero bueno, que haga lo que puede. Y entonces, nuestro próximo encuentro, para no agotar, ese sí se va a llamar Pensar Cuba un día después. Y entonces voy a leer lo siguiente para dejarlo en pantalla, dirigido a todos y abierto a todos los comentarios. Si usted puede superar este pensamiento, bienvenido. Ojalá, porque vamos a ver qué dice esto. Dice, ¿quién o quiénes pueden enfrentar este cambio? ¿A quién vas a ver allí? Y dar un empuje en bien del pueblo de Cuba. ¿Qué tiempo para establecer el orden? Acuérdate de la escena de Paisaje de lo Desconocido con esa gente que no sabían qué hacer con su libertad, pero destituyeron a una persona porque era uno de los que los maltrataba allí. Para establecer... Esa es la parte que más atemoriza también, ¿no? Exactamente. ¿Qué tiempo para establecer el orden y empezar ese camino en que todos estemos? Pero te voy a decir una cosa, hay mucha gente culpando al youtuber X, al youtuber este o al otro. No, yo no me meto en nada de eso, yo no tengo... Culpándolo porque la gente quiere hacer cosas. No. O sea, siempre va a influir, porque la gente que está en Cuba está empezando a escuchar y sabe que lo que se dice es verdad. Y uno trata de sacudirles de ese estado de indefensión, pero tú tienes que ver cómo tú lo haces para no provocar tampoco un baño de sangre también, porque es lo que va a pasar también. Esta gente ya vimos ya que no les importa dispararle a la gente, que no les importa encarcelar a 1000, que no les importa encarcelar a menores, no les importa para nada. Ellos están dispuestos por conservar ese poder que tienen para hacer cosas como las que hace Sandro Castro y como la que hace el otro y el otro, y que compra los automóviles cangrejos. Ese es el medio, ese es el modo. Ya eso, ellos quieren conservar eso. Ellos por eso arañan con uñas y dientes, van a defender eso y van a hacer lo que tengan que hacer. Ahora,
¿qué es lo que pasa también? Tú sabes qué es lo que pasa también, que por otro lado ellos mismos se están valiendo de esto de decir, no, la gente que está afuera te dice esto, te dice lo otro, y tú, pero son ellos mismos también los que te dicen. O sea que es complicado, es un tema complicado, porque ellos se sirven también de mismos argumentos que son válidos para transformarlos, retorcerlos y joder a la gente y ponerle la cabeza como una natilla. Eso ellos siempre lo van a hacer. Exactamente. Entonces, tú no te vas a encontrar ahí. Cuba un día después, ¿ok? El último que me tocó, que fue lo que me dijo, ven a pelear a Cuba y entonces tú puedes hablar. Es un argumento que ellos usan muchísimo. Claro. No, yo Pero también nosotros no vamos a escuchar esto, porque nosotros nos encontramos que ya Cuba ha sido demolida y vamos a hacer una Cuba nueva. Ya nosotros ese tema no viene. Sino, ¿cómo vamos a hacerlo? Ahí ha habido la cabeza para hacer esto. Entonces, por eso es que yo digo lo que viene. O sea, ya para terminar, yo te quería hacer una pregunta nada más. Deja ver si yo lo tengo por aquí. Deja ver si lo puedo tener aquí. Yo no sé dónde yo metí esto. A ver dónde lo puse. A ver si tú crees que esto sería... a ver, déjame quitar aquí la imagen mía para ver si tú lo puedes ver bien. Porque es una de las preguntas, es una pregunta tonta, es una pregunta baladí, pero yo diría, bueno, ¿qué yo haría con este lugar en específico, no? Y estoy tratando de... A ver si está aquí. Bueno, aquí no lo está. Es una foto que yo tengo aquí de este lugar que siempre me viene la pregunta esta. Vamos a... no. Ese es el Bellas Artes. No, ese es el Palacio Presidencial. Ajá, el Palacio Presidencial, exactamente, sí. Bueno, tranquilo. Yo mira, hago esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a volver a poner ahí? Vamos a hacer, vamos como primero, yo quiero que de lo que he leído, o sea, lo que he leído, que no es más que una respuesta a las personas que dicen y no saben con qué se van a encontrar, qué es lo que van a tener allí, qué es lo que va a pasar. Entonces, dice, nosotros tenemos que lograr en Cuba un cambio de realidad. Es la única forma de poder ser consciente del daño que nos han hecho. Hasta que tú no cambies la realidad, tú no te das cuenta del daño tan grande que tenemos. ¿Seremos capaces? Ha pasado. En Alemania, sí, con la Stasi, la gente al principio estaba en una... Pero cuando se liberaron los archivos, que se vio todo eso en Cuba, vamos a ver, porque todo eso tengo entendido que está preparado para que desaparezca, para que se queme. Claro. Todo está preparado para que desaparezca. Entonces, lógicamente, como yo estoy pensando que es un tabula rasa, entonces, ¿seremos capaces nosotros de asumir esa responsabilidad? ¿O solo se podrá realizar por la presencia de una fuerza de sentido contrario al comunismo y que controle la puesta en marcha de la nueva Cuba? De la nueva Cuba. Porque si nosotros no estamos capacitados para entender esto que yo acabo de poner aquí y llegamos a Cuba, aquello va a seguir igual. Un estado fallido. Va a seguir el desastre. ¿Por qué? Porque cuando entremos más en el tema de lo que viene, por eso es pensar Cuba un día después, ¿se entiende? No es solamente eso. Aquí viene la otra parte, que es en la que hay un grupo de personas. La falta de madurez política es apabullante. Apabullante porque hemos sido muy afectados. Y la gente vieja como yo, que vivimos en la otra parte, con todas las cosas sombras y las luces, pues había cierto orden y cierta belleza y cierto desenvolvimiento. Vamos a ver, todas estas personas dicen, la ley no es una marca de lo que es correcto o incorrecto. Simplemente es frenar al mal en su camino contra el bien. Legislar es la proyección sumaria de una reflexión profunda en este aspecto. Entonces, ¿quién es el que va a llegar allí y va a lograr establecer todo este asunto? Y entonces, esto me ha llevado a mí
que lo dejo ya para la próxima, a lo que yo llamo las propuestas y pautas. O sea, como estas propuestas que tienen que ser de todo, donde va a existir, que es lo que yo planteo, una democracia directa, de participación nadie. Cuco, que es elegido, no, usted no puede hacer. Usted no puede hacer. Entonces, eso solo te lo da cuando tú empiezas a estudiar, bueno, ¿y cómo fue que Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial? Ese asunto de la rendición, ¿cómo se rindió Alemania? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú crees que un pueblo como el japonés, que estaba dispuesto en el mes de julio a decir podemos aguantar 2 y 3 cargas más atómicas con esa gente, con el samurái? Creo que fueron 15,000 harakiri después que Hirohito dijo que había que aguantarlo en lo inaguantable. O sea, ¿qué pasó ahí este Japón? ¿Qué cosa? ¿Cómo se logró que ellos volvieran de nuevo? Si tú no te estudias eso, no te estudias Alemania, no te estudias... Eso fue, y hubo que imponerles una constitución, hubo que imponerles el voto femenino, hubo que hacer muchas cosas ahí. Bien. Entonces, no es lo que la gente piensa, que Estados Unidos llegó nada más que ocupar y no, tuvo que hacer un trabajo grande. Eso no fue. Y entonces, por eso es que esta parte que viene ahora, en la próxima que nos encontremos, se llama propuestas y pautas. En 1902 tuvimos a Estados Unidos detrás, diciéndonos, mira, esto no lo haga, mira, haz esto, mira, esto, no, que ellos tenían la experiencia. Ahora yo no sé. Ahora yo, francamente, no. Ahí es donde está el asunto. Bien, ¿cuál es la línea de pensamiento que yo me cogí? Porque me dio la gana, ¿no? O sea, mi línea de pensamiento. Que tú la puedes compartir o no, o tú la puedes refutar o no. Ojalá hayan personas que la mejoren. Esta línea de pensamiento parte del siguiente precepto: cómo defender al pueblo del Estado. Del Estado. ¿Cómo? Esa es la parte. Lo que está fuera de eso, conmigo no hable. Yo no voy a levantar la mano. Ahí acabamos ¿Cómo defenderlo? La Constitución con su papel de contrato entre pueblo y ¿Quién Estado. es el Estado? ¿Quién es el Estado? ¿Es un ser de luz? No, el Estado es otro hombre que viene lleno de sus luces y sus sombras, las cuales no es el objetivo de hablarlas aquí. Entonces, esa es mi línea de pensamiento. Esa línea de pensamiento me trae consigo estos pilares: derechos constitucionales, familia, libertad, propiedad privada y patria. Y fuera de eso, presenta un programa borrascoso. Y si esto de esto, fuera de esto, bueno, pues las personas pueden pensar lo que ellos quieran, ¿no? O sea, pero si no lo haces, no vas, ¿cómo se llama esto? Lograr eso. Y bueno, ya lo dejo para el final, que es el primer acto de pensar Cuba un día después. Un día después. Que es lo que todo el mundo está en la cajita. En la cajita. En la cajita. En la cajita. De ver cómo voy a robar, cómo me voy a corromper. Todo eso lo vamos a ver. Sí, todo eso lo vamos a tener. Ahí va a ver. Sí. Entonces, cuando ya tú planteas democracia directa, se acabó Cuco, que es lo que tiene prácticamente Suiza. Entonces, el primer acto de esta nueva novela, de pensar Cuba un día después, bajo estas líneas de pensamiento, que podemos repetirla cuando la hagamos: análisis sobre viabilidad de la restitución de la Constitución de 1940. Y ahí la mula tumba a Genaro, porque a mí nada más que me hace falta un solo artículo. Después de lo que yo he estudiado. Menos mal que esto es por internet, porque si no tendría que poner una malla. El día que hagamos ese programa habría que poner una malla adelante. Oye, bueno, entonces, pues nada, aquí ya está seguro. Yo creo que debemos dejarlo ahí. Lo dejamos aquí. Porque no sé cuánto ha pasado. Entramos en el tema ya en el próximo programa, entonces entramos en profundidad en el tema de Cuba el día después, que es la gran incógnita, ¿no? Yo hice un programa una vez sobre eso también.
mucha gente participó, mucha gente, sería bueno que lo puedes ver también, yo creo que está ahí en el canal. Yo los he visto, yo he visto Y después, cantidades. porque pero es que es complicado, porque estamos hablando de una nación completamente devastada. Está casi en las mismas condiciones que estaba cuando triunfamos en la guerra de independencia con España, que vino a la nueva república. Estamos prácticamente como en 1898. Que lo que quedaba en Cuba era ancianos, viudas, huérfanos. Bueno, eso es lo que hay en Cuba. La gran cantidad de población de edad laboral se ha ido, estudiantes, mucha gente se ha ido, y lo que ha quedado son gente muy joven y personas ancianas. Eso es lo que ha quedado, porque además el índice de natalidad en Cuba bajó escandalosamente. Y entonces un pueblo mal alimentado, mal instruido, completamente con el cerebro lavado, con toda esa carga y con un país que no existe en realidad. Está rodeado de un marabuzal, ahí no hay más nada. Ni aquí adentro. Eso es terrible, señores, el trabajo que va a haber que hacer. Yo pienso. Y la gente que se fue, que tuvo éxito, no piensan regresar. Muchos no piensan ya regresar. Ya hicieron su vida, tienen su familia. Ya, yo soy uno de los pocos tontos que todavía piensan que tienen la ilusión esta, ¿no? Pero bueno, eso habrá que ver. Hay ciertas similitudes cuando tú te sientas a escuchar o a leer todo lo que rodeó al pueblo judío en la ONU antes de que le entregaran su territorio. Sí. Y todo aquello. O sea, hay una similitud. ¿Qué había allí en Israel? No había nada. Nada. No existía nada. Todo vino de afuera. Pero No. ¿qué había? Había un poder del uso de la fuerza para mantener un cierto orden, porque tú no puedes dejar que las personas quieran hacer lo que les da la gana, porque la justicia no tiene apellido, es justicia. Justicia. Solo claro. Hay una justicia que tiene un apellido y se llama la justicia divina, esa que no entendemos, porque el que me ponga a mí la palabrita de social en un texto, bueno, ya está aquí en las pautas que yo. Y eso, yo no soy muy amigo de tocar el tema, ¿no?, de la justicia divina y del castigo divino en el caso de Cuba, ¿no? Pero mucha gente dice que, bueno, que eso es un castigo, ¿no? Por haber dejado ciertas cosas, por haber abandonado la espiritualidad y haber seguido a un loco. Otros se remontan incluso al 39 con el incidente del Banco San Luis con los judíos que no quisieron también. Hay de todo, hay mucha leyenda con esto, ¿no? Dice que bueno, que el pueblo de Cuba recibió un castigo, pero yo dije, Señor, yo mismo he dicho, yo que soy judío, le digo, Señor, perdona ese pueblo ya, porque ya la gente, ya esto no queda más nada, ya cuando vayas a perdonarlo no va a quedar pueblo cubano ya, por Dios. Tú mentaste una parte ahí de la Biblia o de la Escritura, cuando decías que Dios tenía sus caminos y no se sabía quién lo cogía, por qué suceden las cosas. Dice, coño, este viejito que toda su vida lo único que hizo fue hacer bien, puño, ha tenido una muerte terrible, ha muerto en un pedazo de hule. Yo le recomiendo a la gente, por eso que se lea el libro de Job, que con todas las desgracias que le vinieron a Job, Dios quiso probar si era un hombre de fe de verdad. Y las desgracias que le acontecieron fueron horribles, pero hay momentos que él llega a flaquear un poco, como todo ser humano, y pregunta, y entonces llega un momento que pregunta, ¿y tú sabes por qué sale el sol? ¿Y por qué paren las ciervas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ya, deja. Y efectivamente lo recompensó después con mucho más de lo que tenía antes. Pero bueno. Independientemente de la religiosidad, de la fe y todas esas cosas, ya sabemos que hay 4.200 religiones en el mundo, estamos hablando de un pueblo, yo mismo podría decir, bueno, porque yo no soy católico ni soy cristiano, pero era un pueblo que era eminentemente cristiano y era un pueblo que el 99% era de la fe católica, que diga otra cosa es un mentiroso. Que había sincretismo religioso, que había cosas, pero el 99% era y todo el mundo se bautizaba. Todo el mundo se bautizaba, ¿no?
Y si tú le eras infiel a tu mujer, sabías que estabas encubriendo. Y si tú delatabas. Entonces yo no estoy hablando del factor iglesia como institución, sino del factor espiritual que se perdió. Y el factor espiritual en toda sociedad, sin fanatismos, que conte, sin fanatismo, porque cuando la cosa espiritual se fanatiza, es mala, es tan mala como no. Pero la espiritualidad le hace falta un pueblo para cometer el bien, son cosas que... Y lo perdió, lo perdió por seguir al loco al megalómano Claro. Yo recomiendo... Eso para mí, y en mi interés tiene un castigo, porque tiene consecuencias. No puede que no sea un castigo divino, vamos a no echar la culpa a la divinidad, pero sí tiene una consecuencia, porque lo que hiciste estuvo mal, tiene una consecuencia, aunque no sea de índole espiritual, pero tiene consecuencias. Y el espiritual ni se diga. Hay muchas personas que le he recomendado que busquen la traducción de la Reina Varela de 1629 de la escritura. Es la más. Y dentro de ellos dos libros. Que lo lean. Si quieren, como yo que lo he leído, yo la Biblia la he leído como 7, 8 veces completa. Leyes y Jueces. Esos dos libros. Esos definen el por qué esa sangre judía está tan limpia. Es que mira, para la Biblia en realidad, para mí es más un libro de consulta que de una lectura normal, así. Es un libro más bien que de consulta. Cada vez que tú lo lees vas a encontrar algo distinto o vas a encontrar una interpretación, una luz distinta. Y eso es lo que hace la Biblia tan especial. Cuando tú te dedicas a lo que conocemos nosotros, al estudio de la Torá, que estudiamos y hacemos, eso te abre como decimos ese libro de leyes y ese libro de jueces no tiene pérdida. Tú sabes lo que es decir que Dios le dijo a ellos, no, o sea, Dios le puso las leyes. Digo, cuando vengas de la guerra, estás inmundo. Tienes que estar 7 días fuera del campamento. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa eran los campos de guerra? Eran gente destripada, muerto todo el mundo, podrido, y aquello. Tú vienes lleno de contaminaciones. Entonces la gente dice, inmundo. Bueno, ¿y por qué yo estoy inmundo? Yo me la ve y no se dan cuenta. O sea, hay un mensaje en cada uno de sus preceptos, igual que jueces. Jueces de 10, jueces de 100. No es solamente el agua que te cae y te limpia, ¿no? Eso tiene sus cosas. Tiene sus cosas. Su limpieza mental. Y es tan viejo el libro como que te dice, cuidado con montar animales. Exacto. Cuidado con gente del mismo sexo. O sea, porque ellos no te dicen, no lo hagas. No, te dicen, cuidado. Porque ellos saben bien que esos son líneas de extrañas de ocurren en la mente. Bueno, Abraham, hemos hablado hoy cantidad. Yo no sé qué tiempo llevamos ya en este segundo capítulo. Yo creo que los avances del próximo va a ser bueno. Ojalá que puedas prepararlo. El próximo lo podemos hacer cuando tú me digas, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos como mismo, con las mismas técnicas estas de ahora. Perfecto. Y entonces, pues adelante, tranquilo. Yo estoy contento en primera porque esto queda ya en una forma que nadie lo va a poder. Ya esto queda, como se dice, en la nube. Ya queda ya. Y entonces, y qué bueno que sí quiero les interesa. Quiero dejar muy claro que yo no tengo intención de señalar y de criticar y de apuntar a nadie. Simplemente sabemos que hemos estado muy equivocados, muy dañados. Nos cuesta mucho tiempo poder sanar esta monstruosidad a la que hemos sido sometidos, porque no vayan a pensar ustedes que yo no me senté en una roca no sé cuántas veces, ahí en la esquina de mi casa. Así, yo estoy equivocado. La revolución es buena. Casi me faltó poquito para empezar. Ay, yo me erizo. Y vamos a reírnos porque si no, nos vamos a terminar infartados de todo este rollo. Pero, señores, dejen de pensar en el pasado y vamos a lucurar lo que va a ser. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que aquello es un campo totalmente destrozado, pues muchas aves de rapiña pueden venir
a volver de nuevo a que no exista alguien un día, cuando pasen los años, decir, es que aquella era una locura colectiva. ¿Cómo fue que pasó eso? Fue una locura colectiva y estas son las vacunas que tenemos para no volver a caer en esa locura. No volver a caer en eso, que ahí es donde está la cuestión. Ahí es el punto. Bueno, así que bueno, como siempre, por favor, le pido a la audiencia tuya que no me maltrate mucho, que estoy viejito. No, eso te tienes que acostumbrar. Aquí va a haber comentarios de todos los tintes. Eso siempre hay gente que va a sentir aludida o que va a sentir que fulano es aludido o que me engana. Eso no tiene sentido. Ese es su problema. Oye, ese es su problema. Precisamente una de las reglas de este canal es no estar metiéndose con lo que hacen. Eso es un problema de cada cual. Yo eso no entiendo. Si hay alguien que se siente aludido, eso es pérdida de tiempo. Él sabe, porque no hay nada que dé más temblor, da un temblor en el piso, que es cuando tú estás en presencia de la luz. Tú sabes que si tú te sientes aludido a algo que hay aquí, bueno, pues posiblemente hayas hecho algo no tan bien o no bien, o persigas otros rumbos. Eso se trata de disipar las tinieblas. Exactamente. Para poder enfrentar ese futuro con la luz, con la nueva luz. Con la nueva luz, ya nosotros no tenemos cabida en un futuro, Abraham. Oye, no solo yo creo que toda la gente que nos esté viendo y todo, te van a agradecer el haber estado. Ya tenemos, pues vamos a tener primera, segunda parte, ahora después tercera. Y son temas que yo pienso que, la gente, por eso, como va a ser un programa diferido, el que lo quiera, es lo bueno que tiene, que el que lo quiera ver, lo va a ver y le va a sacar provecho, estoy completamente seguro. Entonces, Víctor, te doy mil gracias, tanto en nombre mío como en nombre de las personas que te estén viendo, por tu tiempo, por haber venido, estado con nosotros y haber compartido todas estas ideas, todos estos análisis, que yo pienso que serán de provecho. Así que, te doy infinitamente las gracias y un fuerte abrazo. Y hasta la próxima, y muchas gracias por pensar que he podido hacer algún aporte. Eso es muy importante. Seguro, eso puede estar seguro. Por lo menos todo el aporte es de muy buen corazón y sin secretas intenciones. Ahorita que lo estamos mirando. Gracias por todo. Bueno, señores, esto ha sido la segunda parte de estos conversatorios que estoy haciendo con el amigo Víctor Manuel desde Santiago de Chile. Así que pienso que serán efectivamente de provecho para todos ustedes. Son programas diferidos, los pueden disfrutar aquí cuando quieran, mirarlos cuantas veces quieran, el que quiera bajarlos, descargarlos o sencillamente tienen el soberano derecho de no verlos también si no quieren. Pero aquí, como siempre, desde Tierra Santa, les deseo muchas bendiciones, lo mejor del mundo. Y pues hasta la próxima, que nunca sea más tarde que temprano. Páginas marchitas, hasta la próxima. de mi Cuba amada, historias grabadas en cada jornada, lágrimas que secaron el viento y el tiempo, sueños de libertad que flotan en el viento.